Hoy vamos a comentar muy rápido un tema que desde los medios de comunicación occidentales han tratado de enfocar desde todas las perspectivas habidas y por haber para sobre todo poner el foco, valga la redundancia, en el hecho de que Rusia tiene algún problema con la cantidad de municiones de las que dispone. Lo han llamado hambre de municiones, han sacado multitud de titulares de que Rusia se está quedando sin misiles y lo cierto es que en parte refiriéndose a hambre de municiones tienen razón y por eso precisamente me parece importantísimo hacer un pequeño vídeo explicando este asunto. Sí hay hambre de municiones, pero no la tiene Rusia o no solo Rusia, la tiene el mundo entero, sobre todo, lógicamente, o más bien, incluso, mejor dicho, aquella parte de él que actualmente se encuentra pues en un conflicto entre sí, es decir, la OTAN y Rusia. En ambos bandos efectivamente hay hambre de municiones. Es cierto, no quiere decir que Rusia no tenga municiones, no se está quedando sin misiles y los ataques pues tan, digamos, distendidos en el tiempo de Rusia no se están haciendo para nada por el hecho de que ya no vaya a tener misiles para un siguiente ataque. Esto sencillamente no es verdad. Bueno, dicho de otra forma, es absoluta y completamente purísima propaganda occidental. Pero sí es cierto que las municiones se están gastando actualmente tanto por parte de Rusia como por parte de la OTAN a una velocidad a la cual no da tiempo a reponerlas y a fabricarlas. Por eso, de hecho, precisamente por una cuestión monetaria de incentivar el crecimiento de las empresas armamentísticas, sobre todo estadounidenses, es por lo que se ha estado financiando desde hace muchísimo tiempo y calentando desde 2014 y desde hace mucho antes de forma ideológica, política y tal, este tema en Ucrania. El que quiera saber más sobre la historia del conflicto, os dejo por aquí el vídeo que hice en mi canal de geopolítica. Os invito también a seguirme allí, puesto que es precisamente allí donde salen análisis así como más de contexto histórico de las cosas y más en profundidad pues en ese sentido. Aquí hablamos desde una perspectiva algo más analítica. Pues bien, supongo que la gran mayoría de la gente con un mínimo de sentido común comprende perfectamente que efectivamente en parte esta guerra se debe precisamente al hecho de que había un montón de municiones antiguas, pues carros de combate antiguos también, toda esta tremenda cantidad de armamento había que utilizarla de alguna forma, de modo que ahora mismo, entre otras cosas, se está eliminando en Ucrania para volver a producir básicamente exactamente lo mismo, de una forma obviamente mucho más desarrollada, mucho más moderna, con mucha más tecnología, pero en el fondo pues es estimular la economía a través de aumentar la producción, sobre todo de las empresas armamentísticas y de otras muchas infraestructuras enteras, por lo tanto otras muchísimas empresas, ¿no?, que acompañan ese proceso de producción de armamento. Eso lo tenemos por un lado, pero por mucho que ahora se esté tratando de aumentar la cantidad de producción, es evidente que el nivel, la velocidad con la que se gastan esas municiones es infinitamente superior al tiempo que se tarda en producirlas. De hecho, creo que tengo otro vídeo hecho al respecto, os dejo el enlace abajo. El caso es que incluso, por poneros un ejemplo, Estados Unidos recientemente anunció como una pedazo de medida el hecho de que desde sus almacenes en Israel enviarían a Ucrania en total unas 300.000 municiones y lo anunciaron como wow, madre mía, pues vaya regalazo para Ucrania, qué pedazo de cantidad. Pues si somos sinceros, si los medios de comunicación occidentales, si informaran, si hicieran por contarle la verdad a la gente, dirían que esa cantidad no da en términos actuales de cómo se desarrolla el conflicto ni siquiera para una semana. 300.000 no dan ni siquiera para una semana. Entonces,
Lógicamente, estamos hablando de hambre de misiles, de hambre de municiones, en general, hambre armamentístico por ambos lados de la balanza. Y es eso lo que creo que tendrían que explicar los medios a la totalidad de la población si hablan de hambre de misiles o falta de los mismos. Sin embargo, ellos se centran en Rusia con titulares absolutamente sensacionalistas de que Rusia se queda sin misiles. No, ni la OTAN se está quedando sin misiles, ni Rusia tampoco se está quedando ni se va a quedar sin ellos. Además, la producción de parte de Rusia se ha aumentado ya, se aumentó desde hace bastante más tiempo y de una forma muchísimo más eficaz. Y Rusia al final tiene su propio armamento, ¿no? Tiene la industria ya absolutamente metida en el país, y recientemente también Estados Unidos ha hablado en términos absolutamente de absoluta indignación del hecho de que también China podría suministrar armas a Rusia. Han dicho que es un escándalo, lo cual no se entiende muy bien, puesto que ellos hacen lo mismo con Ucrania y a nadie le parece escandaloso para nada. Hacen, es más, lo mismo con Taiwán y tampoco le parece escandaloso absolutamente a nadie. Es algo que Estados Unidos sí puede hacer, pero sin embargo que China decida qué puede hacer o no puede hacer con su armamento en términos de libre mercado, que se supone que para Estados Unidos es un país capitalista, ¿no? Es la máxima de las máximas, pues no se puede hacer por la razón que no se entiende muy bien. Bueno, por la hipocresía occidental de siempre, si tenemos que hablar con un mínimo de sinceridad.